Hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo capítulo de La Sobremesa, un espacio de conversación distendido del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica sobre distintas temáticas internacionales. El 25 de octubre, Chile enfrenta un plebiscito que ha sido llamado como la elección política más importante de las últimas décadas. Ese plebiscito, ya sea para aprobar o rechazar, una nueva constitución para el país. Hay muchas dudas, hay muchas discusiones sobre lo que venga para Chile en los próximos años. Y en este capítulo hemos querido invitar para conversar sobre los procesos constituyentes a quien fue vicepresidente, ministro del Interior y lideró el proceso constituyente de Colombia, el señor Humberto de la Calle. Humberto, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de La Sobremesa. No, pues mil gracias, Jorge, encantado de... Además, esta es como la prolongación de aquella visita que por la cortesía tuya y de la universidad hice hacia febrero, antes de la pandemia, precisamente en aquel entonces más para mirar las características de lo que había pasado en Colombia. Pero ahora que ya se abre paso el plebiscito, pues surgen muchos temas, como en efecto surgieron aquí, de tal manera que me parece encantador y fantástico que podamos conversar hoy de sobremesa. Efectivamente, Humberto, y qué distinto era el escenario en enero, no teníamos todavía la pandemia, era una noticia lejana en China, y eso también cambia el escenario y los temas sobre los cuales vamos a hablar y el debate que está instalado hoy día a pocas semanas de la votación del plebiscito. Y quiero partir con un tema del momento, Humberto, que en Chile se discute cómo en el evento que gane la prueba, que las encuestas indican que tiene la opción favorable, se genera un consenso en la Asamblea Constituyente para que la discusión decante en un texto constitucional que sea coherente. Hay discusiones en Chile que hablan de una hoja en blanco o cuáles son las consecuencias de los 2/3 del quórum. Entonces, basado en la experiencia de Colombia, ¿cómo se fue construyendo ese consenso en el funcionamiento de esa Asamblea Constituyente? Bueno, sí, muy interesante. Siempre hago la salvedad. He estado en medios de comunicación allá en Santiago por esta vía, dijéramos desde la lejanía, por esta vía virtual, y siempre hago la salvedad de que yo les puedo contar mis reflexiones y lo que ocurrió sobre Colombia, pero no estoy en condiciones, dijéramos, de dar consejos. No quiero que esto se entienda así porque pues francamente sería un acto de narcisismo insoportable. Chile tiene suficiente tradición y madurez, ustedes tomarán sus decisiones. Pero bueno, ¿qué pasó en Colombia? En Colombia llegamos a una situación límite, casi que no al borde del abismo, sino en el abismo. Finales de los años 90, en plena campaña ya para la presidencia, asesinan 3 candidatos presidenciales, la irrupción de los carteles de la droga generó incluso terrorismo urbano, bombas indiscriminadas, asesinatos selectivos, y esto se conjugaba simultáneamente con un descrédito de la clase política muy grande. Entonces es como una amalgama de situaciones. Lo interesante es que en una circunstancia de estas, la tentación del autoritarismo era muy grande. Era decir, bueno, vamos probablemente a una dictadura, una ruptura del hilo constitucional, pero como milagrosamente Colombia optó más bien por esta convocatoria de una constituyente, que con el ánimo de tratar todos estos problemas, pero también dijéramos ahora se usa mucho de reinventar a Colombia. Yo creo que lo que facilitó el consenso, casi que lo empujó más bien, diría yo, es esa sensación generalizada de no podemos seguir así, este país se nos va a disolver. Y en efecto, eso que tú señalas es correcto, Jorge. El resultado fue una alta dosis de consenso, no obstante las discusiones, incluso al momento de arrancar la constituyente, como está ocurriendo en Chile, pues había, claro, personas que no estaban de acuerdo, la cierta sensación de que podía ser un salto al vacío, pero fue canalizándose una gran dosis de consenso sobre la base, en mi opinión, del temor, de la necesidad realmente sentida de los dirigentes y de la gente de que era necesario reconstruir un entramado institucional y una visión distinta de Colombia, ¿no?
Humberto, hoy día un profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, Sebastián Soto, señalaba que a diferencia de los procesos legislativos en Chile, que son dos cámaras, la Cámara de Diputados y el Senado, esto va a ser una suerte de unicameral. Por lo tanto, la discusión puede ser cíclica. Si no hay acuerdo en un punto, se vuelve a ese punto. No es que pasa a discusión de otra instancia y que en consecuencia de alguna u otra manera se va a llegar a acuerdo. Pero quiero llevarte al caso Colombia, que aun cuando había este ánimo de consenso, ¿qué ocurría cuando había materias sensibles donde había discrepancias o incluso finalmente no se llegaba a acuerdo? ¿Se llegó siempre a acuerdo o qué pasó con aquellas materias donde eventualmente no hubo acuerdo de los constituyentes? Bueno, pues extraordinariamente interesante porque, dijéramos, hay que hacer unas pequeñas precisiones sobre el momento en que todo esto arranca. Como ya lo dije, pues una sensación apocalíptica. Las primeras ideas sobre este camino surgieron genuinamente de grupos de estudiantes. Esto no es propaganda, es de verdad. Se generó un movimiento en las universidades que se llamaba la séptima papeleta. ¿Qué quiere decir eso? Que se le pedía a la sociedad, al cuerpo ciudadano, que metiera un voto más, informalmente. Sobre eso no había legislación, como es obvio. Los estudiantes decían, pidamos una constituyente. Y la manera de pedirlo es aprovechar las siguientes elecciones, que iban a ser en el mes de marzo del 91. Esto fue tomando cuerpo. Ya en plena campaña, todos los candidatos comenzaron a aceptar la idea, y en particular César Gaviria, que luego fue el presidente, que ganó la elección, pues tomó esto como una bandera importante. Y a partir de allí, entonces, surge un proceso previo a la posesión de Gaviria, muy interesante, porque el que toma la bandera, ya elegido, comienza a construir lo que se suponía que iba a ser una especie de proyecto concertado entre las fuerzas políticas, de tal manera que la constituyente solo avalara ese proyecto, era casi una función de refrendación. Pero vino un fallo de la Corte Suprema, que era la que tenía la guarda de la Constitución en ese entonces, y dijo, para decirlo, dijéramos así anecdóticamente, el que no quiere caldo se le dan 2 tazas. Ustedes piden constituyente, pero entonces vamos a aceptarlo, dijo la Corte, porque había una revisión del decreto que se dictó, pero esa constituyente será soberana. Entonces la idea de tener un proyecto unificado se derrumbó. Yo era el representante del gobierno, como lo dijiste, y nuestro proyecto era uno entre otros. Muchas gentes dijeron, este es el caos, se desbarató el diseño inicial, pero casi todos confluían con muchas similitudes a unos propósitos que se fueron decantando en términos de consenso. Ahora, 2 temas importantes. La primera idea en Colombia era reformar la Constitución, no una nueva Constitución. Por eso no era necesaria la hoja en blanco, porque lo que no se acordaba regía el articulado previo, el de la Constitución de 1886. Solo más adelante, ya cuando tomó mucha dinámica el proceso, surgió la idea de expedir una nueva Constitución. En segundo lugar, sobre las votaciones, en la constituyente nosotros no teníamos la mayoría de los 2/3, que yo entiendo que es una salvaguarda, pero a veces los frenos pueden quitarle legitimidad al proceso. Lo digo desde aquí, repito, sin opinar sobre Chile. No, nosotros lo que teníamos era había comisiones, 5 comisiones, una primera ronda en plenaria en la que un texto era aprobado por la mayoría simple, y una segunda ronda donde se requería mayoría absoluta de miembros, pero no los 2/3. Y para el tema final, no, finalmente todo se acordó. Claro, había temas que se excluían, pero incluso las exclusiones funcionaron básicamente por consenso. Pongo un ejemplo, me estoy alargando un poco, pero es para que me Está muy entiendan. bien, Humberto. Había llegado a la constituyente un movimiento guerrillero que acababa de dejar las armas, que se llamaba el M-19, que conformó una alianza de distintos sectores y obtuvo una votación importante. Era una de las fuerzas importantes y lo obtuvo con sus votos, no por, dijéramos, un proceso de paz que ya había transcurrido, sino a voto limpio, como decimos aquí. Cuando llegamos al tema militar, había la idea de que iba a ser una cosa caótica, porque se supondría que el M-19, en su condición de exguerrillero reciente, quisiera hacer un cambio total en términos de doctrina militar, etc. Con gran sabiduría, el jefe del M-19, que se llamó Antonio Navarro,
hablando conmigo, me dijo, mire, mi papel aquí para el M-19 es abrir la democracia colombiana. Yo creo que el tema militar es extraordinariamente delicado. De alguna manera nosotros nos hemos comportado como militares, porque fuimos guerrilleros. Entonces, ese puede ser un tema para el futuro de Colombia. Y prácticamente no se tocó, se repitió el escenario de la Constitución anterior. Todo eso para decir que realmente había un impulso de todos hacia el consenso, pero no impuesto por votación de 2/3, etcétera. Esto fluyó de manera bastante natural. Lo interesante, Humberto, de tu frase es que había un ánimo de reformar la Constitución más que de una nueva Constitución. ¿Tú nos puedes Cierto. contar un poco cómo fue la composición de la Asamblea Sí. y también cómo se lograba moderar cuando tenías representantes más bien extremos o que tenían planteamientos simbólicos de una carga ideológica muy fuerte? Sí, Composición y cómo aislamos y correcto. cómo llevamos hacia Sí, la sí. moderación. Bueno, dijéramos, en la historia inmediatamente anterior de Colombia había un bipartidismo muy vigoroso, Partido Liberal y Partido Conservador. Ya en ese momento empezaron a surgir otras fuerzas. Y en particular, al abrir la votación popular, la elección de constituyentes fue por voto popular, con excepción de 2 escaños que se le reservaron a unas guerrillas que estaban en proceso de dejar las armas, pero dijéramos, no habían logrado consolidar esto aún. Entonces eran 70 constituyentes elegidos por voto popular. Ya aparecieron 2 fuerzas por fuera del bipartidismo. Este M-19, que como lo dije, hizo una alianza que se llamó Alianza Democrática M-19, y un movimiento liderado por Álvaro Gómez Hurtado, que había sido un tradicional miembro del Partido Conservador, pero que era como una escisión, como un movimiento separado del Partido Conservador, al cual vinculó también incluso miembros del Partido Liberal. Dijéramos que en general, lo que quiero señalar con esto es que había una variedad de partidos, pero las fuerzas predominantes eran M-19, el Movimiento de Salvación Nacional, que era el movimiento del antiguo conservador, llamémoslo así, Álvaro Gómez Hurtado, y el Partido Liberal, que aun cuando estaba un poco diluido, de todos modos tuvo una votación importante. Allí lo que aparecía, y eso generó preocupación, fue aquí va a haber una alianza entre el M-19 y Álvaro Gómez y van a derrotar aquellas fuerzas que parecían en ese momento más tradicionales. Y el primer momento de extrema dificultad fue la elección del presidente de la Asamblea, porque el Partido Liberal, que tenía mayoría, pidió ejercer la presidencia. Y los otros 2 se aliaron, M-19 y Álvaro Gómez, para decir, no, esta es una realidad política distinta. El bipartidismo está desapareciendo. Y la solución extraordinariamente sabia, parecía un poco estrambótica en su momento, fue nombrar 3 presidentes. Entonces la Asamblea tuvo 3 presidentes con iguales facultades, que sin embargo siempre lograron obrar de manera muy coordinada y de consumo. Y luego, sobre estas fuerzas centrales de los constituyentes, estaba el antiguo Partido Conservador, reducido en escaños, las fuerzas de otras organizaciones de izquierda, particularmente la llamada Unión Patriótica, que era como una especie de presencia del Partido Comunista, en fin. Y en toda esta discusión tú me preguntas qué pasaba con esos movimientos, ¿no? Finalmente, después de las discusiones, la gente iba encontrando el camino y aún en los momentos más difíciles se encontró el camino y quizás algunas de las fuerzas manifestaban su descontento, pero nunca fue un veto ni un deseo de destruir el proceso constituyente. Claro, amenazas sí hubo, tampoco quiero pintar este cuadro. En algún momento había sectores dentro de la constituyente que dijeron, esto es mejor cancelar este proceso constituyente, el país se nos puede ir al vacío. Fuerzas, la clase política, dijéramos, que estaba en el Congreso se opuso, porque una de las ideas era revocar el Congreso y convocar elecciones, como en efecto sucedió. Entonces, dijéramos, había sectores que se oponían, pero aquí hubo un elemento central, dijéramos, más allá de toda consideración personal, fue el liderazgo de César Gaviria. O sea, el presidente se empeñó en hacerlo. Liderazgo no para imponer sus ideas. Incluso las instrucciones que me daba yo como su vocero, decía, no, yo lo que quiero es tener una constitución, que los constituyentes decidan. No era un liderazgo autocrático, pero sí para preservar el proceso y evitar, ante las múltiples amenazas, que fracasara. Humberto, otro tema que genera
duda o está hoy día en las noticias es cuál es el perfil de los constituyentes. Se habla, por ejemplo, en Chile de exministros, expolíticos. Podríamos hablar que hay un grupo que es el establishment político. Y otros dicen, no, aquí hay que permitir los independientes, hay un proyecto de ley que se está tramitando para permitirles participar. ¿La composición en la constituyente colombiana era heterogénea, era variada, o más bien eran personas que estaban en la política, que formaban parte de los partidos, o había outsider, por decirlo de alguna manera? Sí, sí, no, totalmente heterogénea. Más bien yo diría que todos eran outsiders. ¿Por qué? De alguna manera lo insinué. Lo que pudiéramos llamar la clase política estaba en el Congreso, que además estaba a la defensiva, porque el M-19, una de las primeras cosas que dijo es hay que disolver el Congreso. Allá se llegó después de mucha negociación, pero luego no. Realmente quienes llegaron a la constituyente, aún a nombre de partidos tradicionales como liberal o conservador, eran en general nuevas figuras o viejas figuras, pero dijéramos que estaban por fuera. Por poner un ejemplo, el jefe del Partido Conservador, el jefe natural, era Misael Pastrana, que había sido presidente y fue constituyente, pero era alguien que estaba fuera del tejemaneje, del trasiego de la política ordinaria de todos los días. Y a esto se sumaron indígenas, que fue una cosa muy interesante, casi que nos redescubrimos como una nación multiétnica, algo que habíamos pretermitido en el pasado, jóvenes, había mucho joven, porque se eliminó cualquier restricción. Es más, te voy a agregar, no había restricciones de edad ni de títulos profesionales ni nada que se le parezca, era una votación abierta e incluso algunas de las restricciones que habían funcionado en el pasado. Por ejemplo, la inhabilidad por sentencias judiciales, lo que se dijo es que si se trataba de delitos políticos no había inhabilidad. Luego dijéramos que si abrieron las puertas de una manera extraordinariamente incluyente. La constituyente era un fenómeno muy particular en Colombia, era otra clase dirigente, así fuera a nombre de partidos conocidos, ¿no? Perfecto. Humberto, ¿no has señalado muchas características de alguna u otra manera positivas o que permitieron que se encauzara el proceso? ¿Algo negativo, algo malo de lo que fue el proceso constituyente colombiano ya mirado en perspectiva? ¿Algo que faltó? Dijéramos, un primer problema, que sin embargo yo creo que lo hemos superado, es el exceso de sincretismo. La Constitución terminó siendo muy larga para la medida de ese tiempo. Hoy hay constituciones largas ya en muchos sitios. Ha habido un proceso de constitucionalización, pero se fue creciendo y, claro, el sincretismo que tenía como propósito la inclusión, pues hoy pudiera lucir que algunos artículos son un poco contradictorios, dijéramos. A la luz de Andrés Bello, hoy habría reparos. Si se mira con la lupa de la sintaxis y de la coherencia, dijéramos, fue un aluvión de cosas, pero que ha funcionado bien en general. El mayor problema que tuvimos y que ha fracasado, en mi opinión, y casi que estruendosamente, fue la nueva organización de la rama judicial. Allí se tomaron unas decisiones que algunas resultaron ingenuas. Por ejemplo, se le dieron funciones electorales a las Cortes en relación con la Contraloría y lo que aquí llamamos la Procuraduría, es decir, con los órganos de control, y con la Fiscalía, que es quien ejerce la acción penal. Eso resultó erróneo porque creíamos que las manzanas buenas, que eran la justicia, iban a corregir a las manzanas podridas, y resulta que eso nunca ocurre. Y entonces las podridas introdujeron de alguna manera el morbo del clientelismo, de la politización de la rama judicial que hoy estamos viviendo. Antes del 91 se escogían los magistrados por cooptación, es decir, la Corte, ante una vacante, el resto de los magistrados escogía el otro. Se dijo que era una cosa aristocratizante, que generaba poca movilidad en la rama judicial, algo de cierto era, pero cambiamos esto por un proceso de listas, y allí se han introducido factores cuyo resultado no ha sido bueno. Esa corte anterior era, en mi opinión, dijéramos, puede ser una burbuja, eso lo acepto, pero absolutamente independiente y con un enorme prestigio. Era una justicia lenta, ineficaz, con dificultades de acceso, eso no lo podemos negar, pero dijéramos impoluta,
Hoy hemos tenido lamentablemente temas de corrupción incluso a nivel de las altas cortes. Y yo creo que allí, repito, esas soluciones no han funcionado bien. El acuerdo que dio origen al plebiscito que vamos a tener el 25 de octubre se origina en noviembre, antecedido por episodios de violencia que creíamos olvidados en Chile, que pusieron en amenaza nuestra democracia, en un acuerdo político que se le llamó el Acuerdo por la Nueva Constitución y la Paz. Ahora, la violencia es un elemento sumado a el desafío del orden público que ronda en el ambiente, que genera temor, que genera incertidumbre. Eso sumado a otros temas desde el punto de vista de las señales que va a dar Chile a la comunidad extranjera. En definitiva, cómo se va a canalizar el proceso. La constituyente Colombia, el proceso duró 6 meses. El de Chile está planificado para 2 años y se ha ido corriendo por la pandemia. Entonces, lo que te quiero preguntar, Humberto, es cómo estos procesos, en el caso de Colombia, contribuyeron a ir canalizando esa violencia, ir canalizando ese ambiente de crispación política, o la verdad es que lo terminan amplificando, o que los grupos más anarquistas, que no van a formar parte de una eventual asamblea, siguen de una u otra manera generando estas situaciones de conmociones sociales. ¿Cómo se canaliza? ¿Cómo fue la experiencia en Colombia? Que también venía un periodo particularmente violento a otra escala de lo que teníamos en Chile. Sí, sí, en efecto, es absolutamente cierto. Dijéramos, lo que hay que decir allí es lo que produjo el aval, incluso por la vía de la Corte, el mayor fundamento de la Corte para aceptar esos decretos. Hay que decir una cosa que suena un poco técnica, es que aquí lo que se hizo fue dictar un decreto de estado de sitio, una cosa realmente hoy parecería un tanto alucinante, porque lo que hizo el presidente fue usar sus poderes y esos decretos tenían revisión automática e inmediata de la Corte. Incluso alguien le dijo al presidente Gaviria, hombre, no dicte ese decreto porque va a la Corte. No, es que es lo que yo quiero. Yo quiero que en 3 días o 4 la Corte me diga si esto es correcto o no, porque si no hay que buscar otro camino. Es decir, que fue un gesto muy patriótico. Bueno, la Corte, una de las razones para avalar el proceso fue la paz, la consecución de la paz. Ese fue un tema determinante. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos, dijéramos, 2 realidades. La constituyente serenó y contribuyó a una mayor convivencia, pluralismo, dijéramos, sí, una especie de cambio espiritual muy grande entre los sectores que estaban en la legalidad o que se habían reincorporado recientemente a la legalidad. Es decir, tuvimos unas discusiones más racionales, naturalmente con confrontación de ideas, pero se logró canalizar. Ahora, simultáneamente, en el caso de Colombia, que ustedes no lo tienen, había todavía otras guerrillas operando en armas. A esas guerrillas se les abrió un marco de posibilidad de ingreso a la constituyente. Incluso el gobierno envió un delegado a hablar con los jefes de esa guerrilla supérstite, invitándolos con un número determinado de escaños a que se incorporaran a la constituyente, pero eso fracasó. Las conversaciones se hicieron con los 4 grupos remanentes, se agruparon bajo la llamada coalición guerrillera, o dijéramos, eran una unión entre las 4 guerrillas en un proceso de paz que a mí me tocó inaugurar como ministro en Caracas. Y tuvimos conversaciones en Caracas y luego en Tlaxcala, mientras simultáneamente se desarrollaba la constituyente, pero finalmente esto fracasó porque esos movimientos no tenían en ese momento una verdadera decisión de lograr un acuerdo de paz, a diferencia de lo que ocurrió pues hace 4 años. Pero, por lo tanto, para resumir, fue muy útil en términos de convivencia, pero dijéramos en los sectores de la sociedad más formales y más incorporados en la vida ciudadana civil. Se mantuvo el asedio de la guerrilla y además los grandes carteles de la droga se destruyeron. Incluso ahí vino la captura de Escobar, del gran capo Pablo Escobar, la muerte de Pablo Escobar, pero continuó una cierta presencia de grupos delincuenciales que ejercían de todos modos violencia, no del tamaño anterior, dijéramos,
no evitamos lo que en algún momento alguien llamó la narcodemocracia, es decir, esos grandes carteles querían suplantar al Estado, eso desapareció, pero eso no significa que haya desaparecido el narcotráfico y el asedio y formas de violencia extraordinariamente preocupantes, ¿no? Y en definitiva, este proceso, Humberto, descomprimió, por decirlo de alguna manera, el ambiente, que es una gran duda instalada en Chile. ¿Esto va a descomprimir la situación de tensión o va a subsistir? Aquí descomprimió sin duda, pero sí quisiera decir, no hubo, era una constituyente libérrima, soberana, como dijo la Corte, sin restricciones de temática ni de votaciones, como ya lo expliqué. Dijéramos que eso le dio mucha legitimidad. Entonces incorporó, por ejemplo, segmentos de juventud que estaban prácticamente por fuera del sistema político o que lo miraban con desdén, por lo menos. O sea, sí descomprimió la política, repito, para ser claro, que algunos fenómenos de violencia paralelos persistieron y aún hoy tenemos pues dificultades con parte de una guerrilla que nunca ha dejado las armas y con unos fenómenos de crimen organizado, ¿no? Va a ser interesante, Humberto, considerando que eso fue el año 91, ver también el rol de las redes sociales, cómo van a contribuir o no a, entre comillas, presionar a los constituyentes cuando se discutan, en caso que se imponga la opción de apruebo, cuando estén discutiendo temas sensibles. Y finalmente estamos hoy día con Humberto Lacalle, quien lideró el proceso constituyente en Colombia, que se desempeñó como vicepresidente y ministro del Interior de ese país y que, como decíamos al comienzo, lo tuvimos en enero conversando también de este tema en Chile. Humberto, vamos a ponernos en el escenario de que ya hay un acuerdo, hay una nueva constitución o una constitución reformada, y eso acompañado de altas expectativas. Yo lo llamo la inflación de expectativas en la sociedad, que va a esperar que ese texto de una u otra manera le resuelva los problemas y en esta era de la inmediatez se los resuelva rápido. ¿Cómo se manejó en Colombia o cómo visualizas tú que se maneja esa inflación de expectativas donde se espera que la Constitución incluso haga cosas a las cuales no está hecha para solucionar? Sí, en efecto, claro, el primer resultado es esta inflación que tú llamas y dijéramos una inmensa alegría. Esto realmente generó en la sociedad colombiana, dijéramos, una oleada de optimismo y de sentirnos dueños de nuestro destino. En fin, fue muy útil, con lo cual, como tú dices muy bien, se cuelan temas difíciles que no dependen además muchas veces de simplemente dictar normas. Tenemos un cierto fetichismo legal y uno tiende a creer en Colombia que con dictar una ley arregla los problemas y no siempre es así. Lo mismo Pero es. sí, sí dijéramos, eso puede ser bastante latinoamericano, pero dijéramos, hubo cosas que sí, que contribuyeron a generar una pausa de expectativa y de paciencia entre la ciudadanía y de reconocer efectos inmediatos. Uno, la creación de la banca central independiente, que una cosa que suena tan abstracta, produjo efectos inmediatos en su propósito, que era dominar la inflación. Para darte cifras, el día que se expidió la Constitución, la inflación era del 28% en Colombia. Y 5 años, muy pronto después, año o 2 años después, estábamos en el 4%, que es más o menos cercano a la cifra que tenemos hoy. O sea, luego la gente sintió directamente en términos de capacidad de compra, de control de los precios de los alimentos, etc. Razonamiento muy abstracto para economistas, pero que en la plaza de mercado la gente lo vivió. Segundo, se creó un mecanismo que aquí llamamos la tutela, que era como una especie de recurso inmediato de protección de los derechos constitucionales que obligaba en 10 días a cualquier juez en cualquier sitio y lugar, algo que después ha sido materia de controversia, dijéramos que se volcó sobre el Poder Judicial una gran responsabilidad para tomar decisiones de salvaguarda de los derechos de manera muy rápida. Esto fue una revolución de verdad porque generó inmediatamente no solo una cantidad de acceso a la justicia que antes no existía, sino realmente decisiones inmediatas y todavía lo estamos viendo. Y eso se fue ampliando hasta el punto de discusiones. Voy a poner un ejemplo que allá en Chile les va a sonar. Acaba de salir una tutela de la Corte Suprema eh, obligando al gobierno a tomar decisiones para evitar los abusos policiales en estas marchas ciudadanas. O sea, dijéramos que ha habido una cierta expansión
de ese derecho a la tutela, entonces hay personas que, sobre todo, por ejemplo, en materia de salud, cuando les niegan tratamientos, etcétera, la tutela se convirtió en algo tan tangible para las personas de carne y hueso, pues que ayudó. Luego, en función política, se rompió el bipartidismo definitivamente, hicieron irrupción nuevas agrupaciones políticas, incluso movimientos que aún sin personería, a base de firmas, adquirían derechos políticos. Luego, dijéramos que sí hubo de inmediato un resultado. Yo, ¿qué estoy viendo hoy? Hoy no soy tan optimista porque, en mi opinión, hay un clímax de apertura, de tolerancia, de pluralismo, y yo estoy viendo el renacimiento de unas líneas un poco autoritarias. Dijéramos, me parece que hay temas en los que hay cierto reflujo. Algunos, por ejemplo, de estos temas morales. Hubo unas normas para permitir el aborto en ciertos casos. Ahora hay muchos movimientos, muchos no, bueno, hay movimientos tratando de echar atrás eso y convertir el aborto siempre en un delito penado con cárcel. El tema de la eutanasia respiró, se abrieron opciones, ahora hay un deseo de retrotraerlo. La famosa discusión sobre la naturaleza del matrimonio y la familia, las parejas del mismo sexo, en fin. Luego, yo noto un cierto reflujo en este momento que además puede verse incentivado por los efectos de la pandemia, donde esas formas de autoridad, a veces desbordada, han encontrado allí un refugio, pues porque la obligación de cuidarnos es como una especie de excusa para que haya poderes extraordinarios en manos del Ejecutivo, ¿no? Humberto, para ir finalizando, tú mencionaste este impulso luego del proceso constituyente, este optimismo, esta esperanza, pero quiero llevarte al otro lado de la moneda, las expectativas insatisfechas. ¿Cómo la sociedad colombiana, el Estado colombiano lidió con ese también sentimiento que se va produciendo de malestar cuando hay expectativas que no se satisfacen? ¿En qué derivó eso? ¿Cómo se manejó? Sí. Dijéramos que lo cierto es que hay una ola de insatisfacción, particularmente en personas jóvenes, un poquito después de lo que pasó en Chile. Aquí tuvimos el 21 de noviembre grandes movilizaciones también, generalmente pacíficas. Claro, y ahí dijéramos descontentos con... Es una paradoja, porque grandes avances a partir de la Constitución, ahora algunos la encuentran insuficiente. Voy a poner un ejemplo. El sistema de salud, la Constitución permitió la presencia de privados, de agentes privados, en la prestación del servicio de salud, lo que implicó un crecimiento enorme, enorme de la cobertura. Hoy estamos en una cobertura por encima del 90%. Y también un mejoramiento de la calidad, pero no es homogénea en todos los sectores de Colombia, en fin. Y claro, siempre, en la medida en que hay más demanda de salud, también más demanda de procedimientos costosos, se generan y se acumulan frustraciones. Entonces dijéramos, hoy parece una paradoja, pero hay creciente insatisfacción con un sistema de salud que jugó un papel e incluso se retrotrae la discusión y hay líneas políticas que quieren regresar a una prestación exclusiva en manos del Estado y sacar a los particulares con la tesis de que convierten en negocio algo que debería ser un derecho. Te voy a poner un ejemplo. Antes del 91, para obtener una línea telefónica en Bogotá, podían pasar 4 o 5 años. Era la crisis de los servicios públicos o venía la corrupción, los mercados paralelos. Entran los privados a tomar parte en la prestación de ciertos servicios públicos, en este caso el ejemplo de las comunicaciones, y fue dramático el resultado. Es decir, hoy uno adquiere un teléfono en Bogotá en 2 o 3 horas, una línea telefónica, quiero decir, o un celular, etcétera. Pero claro, entonces ya hemos tenido fracasos como en la costa norte de Colombia, que el particular llamado Electricaribe, que se hizo cargo de esto, fracasó, prácticamente se ha quebrado y la deficiencia es enorme. Entonces, claro, la reacción de insatisfacción es muy grande y más allá de que sea un privado el que ha fallado, pues la reacción cubre al Estado también. Dijéramos que la gente no hace la distinción o piensa que ha habido omisiones y que no hubo suficiente vigilancia. Luego, unas cosas van por otras, lo cual, repito, sí hay que reconocer que en este momento, yo diría que es un momento de crecientes satisfacciones,
con una preocupación, dijéramos, de parte mía muy grande, porque los efectos desastrosos en lo social de la pandemia apenas los vamos a empezar a sentir. Tenemos un desempleo del 21%, la economía informal, que puede agrupar 6 millones de personas, no pertenece a ninguna de esas listas de ayuda del Estado. ¿Cómo va a ser el Estado para llegar con las ayudas? Más allá de la discusión de si son suficientes o no, algunos economistas dicen que Colombia ha sido demasiado parco en las ayudas, pues por razones fiscales y de otra naturaleza. Pero el problema no es solo es el monto de la ayuda, sino yo me temo que muchos colombianos prácticamente no existen, no están en el radar del Estado, lo cual es un desafío. Luego yo creo que vamos a tener una fase de mayores insatisfacciones y seguramente van a hacer presencia en las calles de nuevo. Bien, muchas gracias, Humberto. Se me viene a la mente una frase que mencionaste en enero, que esta finalmente es una crisis de los esperanzados, no de los desesperanzados, que habla también del cambio social que ha vivido América Es, Latina, sobre todo en la primera década del 2000, con este gran boom de los commodities. Y también demuestra, Humberto, al escucharte, cuando tú planteas los desafíos, las insatisfacciones de Colombia, que estos son fenómenos más bien globales y de que muchas acuerdo. veces cometemos el error de mirarnos al ombligo. En Ah, Chile, es cierto, lo cierto. que vive Chile es una isla, es exclusivo, y hay Sí, muchos no. elementos que son parte de un contexto mucho más global y del cual también Chile está viviendo su propio proceso. Queremos agradecer la participación de Humberto Lacalle en nuestro programa La Sobremesa y desearte lo mejor, Humberto, allá en Colombia, un país hermano y con el cual tenemos tantas relaciones. Bueno, gracias Jorge, muy amable, y a la universidad y a todos los que quieran seguirnos a través de este medio. Muy buenas tardes. Gracias, hasta luego.